Muy buenas noches, queridos estudiantes. Hoy vamos a hacer una clase acerca de la defensa Philidor. Ustedes saben que hay muchas formas de empezar una partida de ajedrez. Ya hemos mencionado que el tablero de ajedrez tiene 64 casillas, pero hay 16 casillas que son las más importantes. Son estas 16 casillas que ven como un círculo verde. El jugador que tiene más piezas dentro de estas 16 casillas y controla esas 16 casillas tiene más posibilidades de ganar. ¿Cómo sería un juego ideal? Por decir, un juego ideal sería empezar así. Digamos, si las negras están jugando mal, por decir, por el extremo, están perdiendo su tiempo, yo puedo jugar así. Ahora desarrollo mis caballos, ese sería el juego ideal, ¿ves? Siguen perdiendo su tiempo, así las negras, ¿no? Digamos, no saben mucho sobre cómo jugar. Al inicio de la partida solo se debe mover 2 o 3 peones máximo. Siguen perdiendo el tiempo. Este sería un juego ideal, mira. Por acá mueven un poco de su peón. Este sería un juego ideal, mira. Ahora puedo hacer enroque. En esta última fila solo debe quedar el rey y las torres. Digamos que por acá ya se les ocurre sacar su caballo por el extremo. Y este es un juego ideal. ¿Ve? Tengo ¿cuántas piezas en el centro? 6 piezas en el centro. Las negras no tienen ninguna pieza en el centro. Pero no solamente tengo 6 piezas en el centro, sino que, mira, controlo 2, 4, 5, 6, 7, 8. Controlo 8 casillas más del centro. Obviamente, aquí las blancas tienen más posibilidades de ganar. En base a esto es que existen muchas aperturas, muchas defensas. Y cada apertura tiene su nombre. Hoy vamos a hacer la defensa Philidor. Cuando las blancas atacan con su caballo al peón, la defensa Philidor consiste en jugar el peón ahí para defender este peón. Y lo mejor que se puede hacer en este caso es jugar el peón ahí en D4, ¿para qué? Para presionar. Con el caballo y con el peón estamos presionando ese peón. Amenazamos con capturar un peón. Lo mejor que puede hacer aquí las negras es capturar ese peón. La dama puede salir ahí tranquilamente. Esta es una excepción. La dama no debe salir al empezar la partida, pero puede salir cuando no hay peligro. Si el caballo sale ahí, en vez de retroceder la dama, nosotros le hacemos una clavada al caballo. No me puede capturar mi dama porque le estoy haciendo una clavada. Y retira su caballo, pues su rey queda en jaque. Juega alfil D7. Ahora sí me puede capturar la dama. Así que tengo dos opciones, retroceder la dama o capturar el caballo con el alfil. Decidió capturar el caballo para no tener que retroceder su dama. Miren cómo se juega, ve, por el centro. Esa es la defensa Philidor. Y ahora otra clavada, una clavada al caballo y un ataque indirecto a su dama. Enroque largo. No siempre voy a hacer enroque corto, también puedo hacer enroque largo. Las torres son poderosas en las columnas donde no hay peones. En esta columna no hay peones blancos y ahí la torre se vuelve más poderosa. Una torre es más poderosa en las columnas donde no hay peones. Enroque corto. Y miren, en esta fila solo se queda el rey y las torres. Y ahí termina la apertura y ahí viene el medio juego. Y el medio juego ya es
es la parte del ajedrez donde yo empiezo a atacar. Tengo que ver dónde voy a atacar. Voy a atacar una pieza desprotegida, una debilidad. Eso es lo que voy a atacar. Aquí las negras pueden jugar ahí, por la torre debe irse al centro. El alfil puede tratar de ubicarse mejor, la dama por aquí. Las torres siempre se deben proteger entre ellas. En esta última fila, al final, solo debe quedarse el rey y las torres. Todas las piezas tienen que salir a atacar. Puedo jugar aquí para evitar que el caballo venga ahí. Las, las negras pueden atacar por aquí y las blancas pueden atacar por este lado. Puede avanzar por así su peón ahí. Me puede capturar. Puedo capturar ahí. Puede capturar acá. Más o menos así es como ya se puede jugar. Aquí, más o menos. Así es como se puede jugar la defensa Philidor. Pero hay varias formas de jugar la defensa Philidor. Vamos a ver otra forma de jugar la defensa Philidor. Y yo tengo que estar siempre atento a los errores de mi oponente. Por decir, aquí puede jugar. Y puede jugar también el alfil aquí. Por decir, ¿no? Ejemplo. El caballo podría salir por aquí, digamos, a un mi enroque. Las negras pueden jugar su alfil ahí. Y sí, más o menos es otra forma de jugar. Pero siempre apuntando hacia el centro. También se puede jugar, por decir, de esta forma, ¿no? Digamos, el caballo aquí. El alfil puede venir ahí. Más o menos así. Digamos, miren, aquí el caballo está atacando a la dama y a la vez está atacando al otro caballo. Si capturo ahí, pierdo la dama. Entonces, en este caso, elimino al caballo cuando está en peligro mi dama y a veces tenemos que resignar a perder al alfil. Y ahora me está atacando aquí. Podría, por supuesto, retroceder mi caballo aquí, pero interferiría en que las torres se defiendan mutuamente. Así que puedo lanzarme al ataque. ¿Ya? Como vemos, hay varias formas de jugar. Aquí podemos eliminar su alfil o su caballo. Y aquí atacamos a su alfil. Y más o menos así es como podemos jugar. Podemos avanzar el peón aquí o podemos capturar el peón aquí. Digamos que avanzáramos el peón. Ahora nos está atacando. Si capturamos su alfil, perdemos la dama. Así que podría jugar ahí. Ya. Entonces, más o menos, así es como podríamos jugar la defensa Philidor. Si ustedes observan, miren dónde se deben ubicar las torres. Las torres deben ubicarse siempre en columnas donde no hay peones. Ahí las torres tienen más poder. Ya cada una de mis piezas tiene que tener mucha movilidad. Acá mi alfil
se estrella contra este peón. Entonces yo tengo que buscar de alguna forma darle movilidad a mis piezas. ¿Ya? Vamos a ver un video que nos enseña sobre la apertura Philidor. Cómo debemos jugar contra la defensa Philidor. Presten mucha atención. Voy a compartirles la pantalla y el sonido. A continuación veremos un estudio de cómo jugar contra la defensa Philidor, que lleva su nombre gracias al gran jugador francés del siglo XVIII, François-André Danican Philidor, el mejor jugador del mundo por mucho en aquella época, y que consideraba que esta forma de jugar contra el peón rey era sin dudas la mejor. A esta defensa llegamos tras las jugadas E4, E5, caballo F3, D6. Una jugada sólida defendiendo al peón D5, aunque se considera algo pasiva. No obstante, las negras estiman que existen ventajas con esta defensa. Las maniobras y planes son sencillos para ella y su posición es bastante firme. Aunque eso sí, deben esperar pacientemente hasta que se den las condiciones idóneas para montar el contraataque. Así es que, sin más, vayamos a ver este estudio. E4, E5, caballo F3, D6, defensa Philidor, D4. Por supuesto hay que disputar el centro, y acá las negras podrían jugar E por D4, que interesantemente se ha jugado a nivel super élite, con muy buenos resultados para las negras, al menos en mundiales de blitz y rápidas. Incluso a la máquina, esta es la jugada que más le gusta para las negras. Bueno, esta posición, con este E por D4, se ha jugado en partidas tales como Magnus Carlsen versus Mamediarov, con negras, donde las negras ganaron en una partida disputada en un Mundial Blitz en el año 2012. También en una partida entre Viswanathan Anand con blancas versus Levon con negras, con triunfo para las blancas en un torneo a las ciegas jugado en el año 2006. También en otra partida disputada entre Sergei Karyakin con blancas versus Mamediarov con negras, con triunfo para las negras en la Copa Mundial de Blitz del 2012. Y también partida disputada entre Vasily Vanchuk con blancas versus Charryar Mamediarov con negras, con triunfo para las negras en la Copa Mundial de Rápidas del 2012. Bueno, además de la jugada E por D4, es posible que las negras jueguen caballo D7, otra opción súper jugable para las negras, y podríamos seguir con un desarrollo normal como caballo C3, las negras continuar con caballo GF6 y nosotros alfil C4 adquiriendo la importante diagonal que va desde A8, perdón, desde A2 hasta G8. Las negras jugar alfil E7 y hasta acá existen partidas como Magnus Carlsen contra Caruana con triunfo para las blancas en la Copa Mundial de Rápidas del 2014. También otra partida disputada entre Sergei Karyakin versus Magnus Carlsen, también con triunfo para las blancas en el Norway Master Blitz en el año 2013. Y bueno, también tenemos otra partida entre Levon Aronian y Fabiano Caruana con resultado tablas en un torneo Blitz en Zurich 2014. Y bueno, también una partida entre Magnus Carlsen con blancas versus Teimur Radjabov con negras con triunfo para las blancas en el año 2008. Bueno, aquí con blancas podríamos jugar a 4, E por D4 las negras, tomar de dama, dama por D4 con una buena posición para las blancas. También, al jugar las negras con caballo D7, con blancas podríamos jugar alfil C4 de golpe con esta jugada, también súper lógica, bastante prolija, y donde las negras podrían jugar C6 para B5, evidentemente, y las blancas responder con A4. Ahora, en lugar de C6 también sería posible jugar caballo GF6 y nosotros jugar D por E5. Y ahora las negras necesariamente deben recapturar de caballo. Porque si lo hicieran de peón, es decir, con un D por E5, entonces caballo G5
y el peón de F7 y la posición de las negras en general caería Déjame adivinar. ¿Falta de dinero? sin remedio. Entonces, luego de este alfil C4, C6 para B5, dijimos A4 para impedir, frenar la idea de B5. Las negras podrían jugar caballo Gf6, nosotros caballo C3, alfil E7, enroque y en general el desarrollo de las blancas es muy natural y armónico. Eso en caso de la jugada caballo D7, luego de nuestra jugada D4. Aquí también es posible que las negras respondan con un caballo F6. Esta es otra posibilidad. Acá continuaremos con D por E5 y ahora las negras tienen que jugar caballo por E4. Porque si jugaran D por E5, esto sería bastante malo para el negro, debido a dama por D8 jaque, rey por D8, caballo por E5, amenazando caballo por F7 y doblete al rey y a la torre. Entonces las negras tendrían como jugada más natural alfil E6 para proteger el punto de F7, nosotros F3 protegiendo al peón D4 y estaríamos mejor debido al sano peón de ventaja con el que contamos. Los planes ahora serían jugar alfil E3, caballo C3, etc. Eso en caso de la incorrecta captura D por E5. Entonces, caballo por E4 es lo que debe de jugar el negro. Nosotros dama D5, tocando al caballo. Caballo C5, podríamos seguir con alfil G5, dama D7, E por D6, alfil por D6, caballo C3, enroque, enroque, caballo C6, alfil E3, y bueno, tendríamos una posición con mucha iniciativa blanca. Y aquí tenemos partidas como por ejemplo Robert Vine versus Tigran Petrosian, con resultado tablas en un torneo interzonal en 1976. También Ishan Hamdouchi contra Anthony Kosten, resultado tablas en un torneo en Lyon, Francia, en el año 1993. Y bueno, variadas partidas magistrales donde también las blancas pueden ganar, como por ejemplo en la partida entre Palak y Drasic en Montecatini en el año 1995. Entonces, también existe otra jugada. Hasta ahora hemos visto E por D4, caballo D7 y caballo F6. Pero, ¿qué pasa si se juega ahora alfil G4? Es una opción, por supuesto, para las negras, pero para nada recomendable. ¿Por qué? Porque luego de D por E5 y D por E5, seguiría dama por D8 jaque, rey por D8, caballo por E5, ganando un peón y además amenazando un doblete en F7 y atacando el alfil. Es decir, claramente estaríamos mejor. Pero, luego de este D por E5, parece ser que más decente para las negras sería jugar alfil por F3. Pero igualmente quedamos mejor, continuando con un dama por F3 y tras D por E5 podríamos jugar un dama B3 tocando en B7, preparando un alfil C4 y la posición del negro es bastante triste. Así es que todo ello luego de la jugada D4. Así es que a considerarlo. Es decir, hemos visto hasta ahora de E por D4, también caballo D7, también caballo F6 y finalmente alfil G4. Pero bueno, vayamos a lo que la máquina está mostrando como la mejor posibilidad para las negras y donde vimos que Mamediarov ha ganado una gran cantidad de partidas con esta jugada con negras. Mamediarov es el jugador número 3 o 4 en el mundo, creo que el 3, el tercer mejor rankeado en el mundo, así es que son palabras mayores. Bueno, aquí continuaríamos con caballo por D4, caballo F6, caballo C3, alfil E7 y G3. Esta jugada G3 o la jugada alfil C4 en este momento son las dos formas más comunes de continuar con blancas. A ver, con esta posición de G3 tenemos partidas tales como Vishwanathan Anand contra Aronian, la que mencioné al inicio del video, donde Vishy Anand con blancas derrota a Aronian.
Y también tenemos una partida entre Usain Bolt y Magnus Carlsen con resultado tablas. En una partida Blitz jugado en chess.com, en el torneo aquel de maestros, digamos, que se juega a ritmos Blitz. Entonces, yo mencioné que aparte de este G3 existe la jugada alfil C4, por supuesto, súper natural. Aquí las negras podrían jugar en roque, nosotros alfil F4, alfil D7, en roque, caballo C6, A4, A6, H3, caballo por D4, dama por D4, alfil C6, torre F1 y las blancas estarían bien. Muy bien, de hecho. Así es que alfil C4 también súper jugable, si así lo deseas. G3 es la que estamos viendo ahora. Las negras podrían jugar en roque. Nosotros alfil G2. Y hasta acá, esto se ha jugado en partidas de nivel élite con buenos resultados para las blancas, tales como un duelo, por ejemplo, entre dos super élite de China, como Yu Yangyi versus Bu Qianqi, con triunfo para las blancas, en un torneo de rápidas de maestros en el año 2014. También otra partida entre colosos como Vladimir Malakov con blancas versus Bu Qianqi, en un torneo que se jugó en Rusia con resultado tablas en el año 2010. Bashir Lagrave también derrotando con blancas a Richard Rapport en un torneo en Biel en el año 2015. Y Oparin jugando contra Mamediarov con resultado tablas en un torneo rápidas en el 2017. Así que fíjate que la jugada G3 y alfil G2, súper recomendable. Podría seguir alfil D7, enroque, torre 8, B3, una jugada que me agrada bastante, creando una diagonal muy potente para el futuro alfil B2 de las blancas. Las negras podrían replicar con A5, intentando crear contrajuego por el ala de dama, así es que A4, frenando de tajo estas intenciones. Caballo C6, alfil B2, caballo B4, F4 y las blancas gozarían de una excelente posición, más armoniosa que la de las negras, sin duda. Bueno, y en caso de caballo C6, simplemente caballo por C6, alfil por C6, dama D3 y planes con torre a D1, torre FE1 y en suma las blancas estarían súper. Entonces, este ha sido el estudio de cómo enfrentar a la defensa Philidor con las piezas blancas. Espero que este video te sea de utilidad, que puedas ponerlo en práctica en tus partidas y ojalá lograr triunfos ante esta conocida e histórica defensa. Podríamos hacer un repaso. Muy bien, entonces, tal como vimos en el video, es muy importante que nosotros podamos escoger nuestra propia apertura, nuestra propia defensa, pero siempre recordándonos de jugar por el centro. Vamos a poner una pregunta para ustedes, por decir. Digamos. Listo. Ahí. Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían? ¿Qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición? Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas blancas en esta posición. Listo, estoy activando el chat del Zoom. Escriban al chat del Zoom qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición. Voy a ir leyendo el chat del Zoom. Ethan dice dama F3. Adara dice dama F3. Adriana, dama F3. Richard, dama F3. Jeremy, dama F3. Sebastián, F3. Jimei, dama F3. Ángel Santiago, dama F3. Leo, alfil A2. Hiroshi, dama F3. Ximena, dama F3. Leo, alfil A2
No se puede jugar alfil A2, Hiroshi, corrige tu respuesta. Perdón, Leo, corrige tu respuesta. Alfil A2 no se puede jugar. Este alfil de las blancas solo puede jugar a E2, D3, C4, B5, A4. Ya, y el otro alfil puede jugar a D2, E3, F4, G5, H6. Leo, corrige tu respuesta. Ya. Hiroshi dice dama F3, Jimena dama F3, Naomi dama F3. Leo está corrigiendo, dice alfil E2. Listo, vamos a dar un minuto más para que me envíen su respuesta los que todavía no lo han hecho. Envíenme su respuesta los que todavía no lo han hecho. Un minuto y cerramos el chat del Zoom. Bueno, creo que ya todos han enviado sus respuestas, así que vamos a cerrar el chat del Zoom y vamos a ver cuál sería aquí la mejor jugada en esta posición. Primero vamos a ver las jugadas que no serían correctas. Me han dicho alfil E2. Alfil E2 no es una buena jugada. ¿Por qué? Porque las blancas acaban de perder su caballo. Y aquí las blancas van a perder dos piezas. Y miren, las blancas solo se quedan con caballo y alfil, mientras que las negras tienen dos caballos y un alfil. Quedan en desventaja. Así que esa jugada no sería la correcta. También me han dicho F3, pero esta no es la mejor jugada porque dos peones en la misma columna es una debilidad. Esto se conoce como peones doblados. La jugada correcta en esta posición es dama F3. Desarrollamos una pieza. Las negras van a capturar ahí y luego sacamos nuestro alfil. Estamos listos para el enroque. Incluso estamos amenazando mate. Ya, entonces, esta ha sido la clase del día de hoy, la defensa Philidor.